del Rey Jesús. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Estamos contentos porque el Señor está acá en este lugar. Amén. Independiente de las circunstancias que estemos atravesando, siempre nuestra alma está contenta. Amén. Porque Dios habita en nuestro corazón. Sí, Señor. Vamos a ir directamente a la palabra. Como decía un hermano de la iglesia del Señor, me gusta ir directamente al grano, decía ese hermano. Sin rodeo. 17. La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniéndonos de pie. 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Así de simple. Vuelvo a repetir. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos has regalado. Gracias porque nos has dado un nuevo día de vida. Porque tú estás morando en nuestros corazones a través de la persona de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy día, una vez más, te vas a manifestar a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la adoración. Y por cierto, te vas a manifestar a través de tu maravillosa y santa palabra. Háblanos en esta hora. Que no sea el hombre quien hable, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que en esta hora nos redarguya de pecado, nos hable, nos consuele, nos guíe, Señor, hacia esos caminos santos por los cuales el cristiano debe andar. Si hay alguien que ha venido triste, que ha venido quizás pasando por una situación difícil o que necesite una respuesta, yo te ruego, Señor, en esta hora que no se vaya con las manos vacías, sino que tú suplas esa necesidad y puedas responder esa petición del corazón. Te lo pedimos creyendo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento, hermano. El título de este mensaje es Fe en tiempo de crisis. Yo creo que calza como anillo al dedo por lo que estamos viviendo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. Qué hermosa petición de los apóstoles, ¿no es cierto? Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ellos no les pidieron cosas materiales, no les pidieron un auto, una casa, sino algo que realmente les hacía falta. Ellos tenían carencia de fe. La necesidad más grande en su alma era fe. Y le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Yo creo que para nadie es un misterio lo que estamos viviendo como país, ¿no es cierto? La situación social en la cual nos encontramos. Y no sabemos tampoco cuánto tiempo va a demorar esto. Cuánto tiempo van a tardar estos acontecimientos, si van a ser meses o años. Tampoco sabemos si todas las demandas de las personas van a ser cubiertas por la autoridad. Pero lo que sí sabemos es que en medio de la tribulación, en medio de estos acontecimientos, necesitamos fe. Amén.
tú necesitas fe. Si tú has venido hasta este lugar, es porque necesitas de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es la siguiente. Una pregunta sencilla que cae de cajón. ¿Qué es la fe? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Qué es la fe? La fe, en términos bíblicos, significa creer o tener confianza en Dios. Es cuando nosotros reposamos en la palabra de Dios, cuando nuestra alma descansa en las promesas divinas. Y lo más lindo es que nosotros, quienes nos encontramos en este lugar, dimos un paso de fe. El día en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ese día dimos un paso de fe. Pero la fe termina ahí, ¿o no? Es necesario, hermanos, que nosotros cerremos la palabra del Señor y digamos con cierto relajo o de manera descuidada: ya soy salvo, no tengo para qué seguir perseverando, no tengo para qué seguir esforzándome en las cosas de Dios, porque aunque peque, Dios me va a salvar, o Dios ya me salvó. ¿Se puede hacer eso? No. Nuestra fe, hermano, crece en el tiempo. Muchos creen que la fe termina cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cuando nosotros decimos soy salvo, allí terminó el camino de fe. Pero la fe continúa hacia adelante. La fe se desarrolla, se fortalece. Al principio, a lo mejor, cuando somos recién convertidos, puede aparecer una fe débil, una fe frágil, una fe endeble. Pero esa fe se va desarrollando en el tiempo, va creciendo. Señor, amén. Pero ¿cómo, hermano Harold, se puede hacer aumentar la fe? Si de pronto cuando vienen problemas o situaciones difíciles a mi vida, diera la impresión que me debilito tanto que no quiero continuar hacia adelante. ¿Cómo, hermano, se puede aumentar la fe? Muy fácil. Haciendo 4 cosas. O más bien dicho, 3 cosas. Y la cuarta es una consecuencia de las 3 que hemos hecho antes. Primero, leer y estudiar la Biblia. Es algo que casi siempre lo reitero en las prédicas. Segundo, orar. Tercero, asistir a la iglesia. Y nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, o la fe se desarrolla cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Amén. Primero, leer y estudiar la palabra del Señor. Siempre cuando uno da a conocer ciertas ilustraciones, por lo general no es bueno dar nombres, ¿no es cierto? Sobre todo si las personas están vivas. Pero esta ilustración refleja lo que debiera ser el ser humano, el creyente, cuando dice la palabra del Señor: lee y estudia la Biblia. Yo conozco a un trabajador, un guardia de seguridad, que ha trabajado en muchas empresas, en supermercados. Y siempre cuando a él lo despedían de alguna parte, él duraba mucho tiempo, pero de pronto las empresas, por razones de fuerza mayor, despiden a la gente, según las empresas. Y este hombre, cuando lo despidieron de su trabajo, pensó que no le iba a costar mucho encontrar de nuevo una fuente laboral. Pero pasaron los meses, pasaron 2 meses, 5 meses, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, y no pudo encontrar trabajo. Este hombre, su esposa, es miembro de una iglesia cristiana. Él acompaña a su esposa de vez en cuando. Escuchó el mensaje de la palabra de Dios, pero ese mensaje no llegó a su corazón, sino que nuevamente comenzó a relacionarse con los negocios del mundo. Han pasado más de 1 año y medio
y diera la impresión de que Dios ha cerrado las puertas. Y cuando Dios cierra las puertas, nadie las puede abrir. De pronto uno lo ve a ese caballero, a ese varón, cabizbajo, ya con una depresión galopante, enraizado en los negocios de este mundo y también con alcoholismo en el cuerpo. Uno dice, ¿por qué cuesta tanto creer en Dios? ¿Por qué cuesta tanto dar un paso de fe y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? Si Dios desea hacer tantas cosas en nuestra vida y hace cosas hermosas, cosas maravillosas. A mí no me cabe ninguna duda de que si aquel hombre, aquel varón, diera ese paso de fe y recibiera a Cristo en el corazón, no solamente Dios le concede la salvación y la vida eterna, sino que el Señor le daría un trabajo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. ¿Le gusta leer la palabra del Señor a usted, hermano? Amén. Nosotros encontramos a tanta gente en la palabra del Señor, encontramos hombres, mujeres, que estaban padeciendo por muchas situaciones, tal vez situaciones semejantes a las nuestras, pero ellos en vez de debilitarse, en vez de ser dominados por la depresión, vieron a Cristo, vieron una respuesta en el cielo. Endeudados, problemas en el matrimonio, distanciamiento con los hijos, gente afligida, marginada de la sociedad, y sin embargo cuando se encontraron con Cristo, cuando escucharon la voz de Dios, todos esos problemas se terminaron, desaparecieron. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que hay victoria cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor. Hay victoria, hermano, cuando tú estudias la palabra del Señor, porque hay mucha gente que pasó por lo que tú estás pasando, pero ellos resolvieron el problema y el Señor quiere que tú resuelvas ese problema a la luz de la palabra. Gracias, Señor. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. Dios es un Dios que provee a sus hijos. ¿Sabían ustedes eso, hermano? El pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto en dirección hacia la tierra prometida, peregrinó durante 40 años en el desierto. Llevaban un trecho bastante corto, recorrido en el desierto, cuando de pronto se quejaron y le clamaron a Moisés diciendo: tenemos hambre. ¿Dios dejará a un hijo pasar hambre? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra del Señor que Dios proveyó de manera sobrenatural pan del cielo. Caía en la noche juntamente con el rocío, que era el maná. El maná era como un grano blanco que se molía con un mortero y se calentaba al sol. Y después quedaba convertido como una hojuela. ¿Conocen las hojuelas de las papas fritas o las obleas? Con sabor a miel. Y todos los días los israelitas, durante 40 años, se alimentaron con el maná del cielo. Dios les proveyó la comida durante 40 años. A veces hay gente, hermano, que tiene la mirada puesta en las autoridades que gobiernan nuestra nación. Y nos olvidamos que el rey más grande es nuestro Dios. Y que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Leamos la palabra del Señor, hermano. Todos los días y allí encontraremos la respuesta que anhela tu alma. Segundo, se fortalece cuando oramos.
Si usted quiere una fe grande, una fe que crezca en el tiempo, una fe que se desarrolle, que no sea endeble, que no sea frágil con los comentarios o con las situaciones que usted enfrenta, ore a Dios. Así de simple. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. ¿Cuándo debiéramos comenzar a comunicarnos con Dios a través de la oración? ¿En la noche o en la mañana? En la mañana, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos levantamos en la mañana, nuestra cabeza está despejada, nuestra mente está despejada, nuestro cuerpo ha reposado. Entonces, ¿qué hacemos antes de irnos a trabajar? Doblamos nuestras rodillas y encomendamos nuestra causa a Dios. Empezamos a alabar al Señor. Si comenzamos a pedir, nuestra oración no va a ser eficaz. Pero si en vez de pedir le decimos al Señor, Señor, reconozco tu grandeza, tú eres santo, tú eres bueno, rindo mi voluntad, haz tu voluntad en mi corazón, te doy mi intelecto, te doy mi voluntad, mis ojos, úsalos para la gloria de Dios. En ese momento se van a abrir literalmente las ventanas de los cielos y van a ser derramadas bendiciones hasta que sobreabunden. Tenemos que orar, hermano. ¿Pero cuánto? Pueden ser unas 5 minutos, 10 minutos, está bien, hermano. Si usted no sabe orar, ore, aunque sean 5, 10, 15 minutos, pero hágalo de corazón, creyendo que Dios le va a responder. Y comience a adorar a Dios, alábelo por todo lo que ha hecho en su vida, incluso hasta por las pruebas, porque cuando pasamos pruebas es cuando somos más fuertes con la ayuda del Señor. Hay gente que oró y Dios le respondió. ¿Se acuerdan ustedes del leproso? Ese hombre que tenía su cara cubierta de llagas, carne podrida cayendo a los pedazos, sus manos llenas de lepra, su rostro lleno de lepra, tenía que vivir marginado de la sociedad en una cueva que se llamaba la cueva de los leprosos. Hoy en día la lepra era como el SIDA, nadie quería acercarse a esa persona. Sin embargo, este hombre se acercó a Jesús, dobló sus rodillas y en una oración simple le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El ciego Bartimeo también clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa mujer cananea que tenía una hija atormentada por demonios, de la misma manera que el ciego Bartimeo repitió, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y finalmente, ¿se acuerdan ustedes de Jairo, el principal de la sinagoga? ¿Qué es lo que tenía Jairo? ¿Cuál era la situación que estaba atravesando? Tenía una hija única, de 12 años que estaba tremendamente enferma, estaba agonizando y después murió. Pero este hombre, el principal de la sinagoga, un hombre rico, un intelectual, un hombre culto, con hartos pergaminos, dejó de lado todos esos pergaminos, todos esos diplomas, esas condecoraciones, ese título de principal de la sinagoga, se humilló delante del Señor y le dijo, postrándose a él, pon las manos sobre mi hija y esta va a vivir. Qué grande la fe de ese hombre, hermano. Cuando oramos, se abren las ventanas de los cielos. Escuche bien, cuando tú oras con fe, esa fe trae milagros a tu vida. Tercera manera de que nuestra fe se pueda desarrollar en el tiempo es a través de la asistencia a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia, me dijo una vez una persona, porque Dios está en todas partes, hermano Harold, y no necesitamos estar entre 4 paredes, hay que salir para afuera.
Efectivamente, también hay que salir para afuera y predicar la palabra afuera. Pero como miembros de iglesia, si queremos ser instruidos en la palabra de Dios, si queremos confraternizar entre los hermanos, si queremos adorar a Dios, si queremos rendirle culto a nuestro Dios, necesitamos venir a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos, hermano, porque aquí nos alimentamos de la palabra de Dios. Aquí en este lugar usted adquiere madurez espiritual, crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Y lo más lindo, y usted lo ha sentido muchas veces, que cuando venimos a la iglesia y adoramos con un corazón sincero a nuestro Dios, alzamos nuestras manos, decimos aleluya, comienza a fluir el río del Espíritu Santo en nuestra vida. La dulce presencia de nuestro Dios. Qué contentos nos sentimos, hermano, cuando sentimos la presencia del Señor, ¿no es cierto? ¿Usted se siente enfermo cuando realmente siente la presencia del Señor? Cuando el Espíritu Santo lo invade por completo, siente esos dolores en el estómago, en las rodillas o en la columna, cuando de pronto está absorto de las cosas que suceden afuera y está inmerso en las profundidades de las aguas del Espíritu Santo. Estamos en otra, como dicen los logros. Estamos en otra, hermano. Necesitamos venir a la iglesia. El simple hecho de venir a la iglesia, sentarse en ese lugar, alabar a nuestro Dios, escuchar la palabra del Señor, escuchar las gratitudes que cuentan los hermanos, una simple conversación con un miembro de iglesia espiritual es tan enriquecedor. A uno lo llena esas cosas, hermano. Venga a la iglesia, venga a la iglesia. No nos quedemos en la casa, hermano. Y finalmente, la fe crece cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida. La fe crece cuando leemos y estudiamos la Biblia. Segundo, cuando oramos. Tercero, cuando venimos a la iglesia. Y esa fe que al principio puede ser endeble, puede ser frágil, comienza a crecer cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios es fiel? Amén. ¿Sabía usted que Dios nos ama y no nos pide nada a cambio para amarnos? No es como el amor del ser humano. Nosotros decimos te amo, pero ponemos una condición. Dios no coloca ninguna condición. Él nos ama tal cual como somos. Si somos ricos, si somos pobres, si somos flacos, si somos gordos, si tenemos o no tenemos educación, Dios nos ama, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos su creación. Qué grande es el Señor, ¿no es cierto, hermano? Qué grande es el Señor. Hace como 4 meses conté el testimonio de un hermano. No voy a contar ese testimonio, pero algo que va relacionado con ese testimonio. Una de las primeras prédicas que salieron por YouTube llevaba por título Cristo te hizo libre. Y conté la experiencia, la historia de un hombre, de un miembro de iglesia que vivió una tragedia familiar hace 5 años atrás. Murió su esposa y hace algunos meses atrás murió su hijo. Cómo Dios nos habla. Uno es predicador, hermano. Uno es un líder de iglesia, al igual que nuestro hermano Juvenal. Por misericordia de Dios somos líderes de iglesia, pero Dios también nos instruye. También de pronto nos tiran las orejitas porque no somos perfectos. Después de haber fallecido su hijo, primero falleció su esposa hace 5 años, después su hijo, yo pensé que ese hermano iba a pedir licencia, se iba a tomar unos días para poder descansar y tal vez recobrar ánimo por lo que había sucedido. Pero me dijeron que estaba trabajando
Él estaba trabajando y todavía está trabajando en una empresa, en una casa comercial, a una cuadra de la plaza, cerca de un supermercado que vende línea blanca, electrodoméstico. Y yo lo esperé en la tarde para conversar con mi hermano. Después de las 7, él salía a las 7 y yo tuve que hacerle guardia afuera para esperarlo. Salió y comenzamos a conversar. Y él me empezó a contar acerca del trabajo, hermano, de cómo había sido su trabajo. Y yo dentro de mí decía, ¿le pregunto o no le pregunto sobre su hijo? Sobre lo que vivió. Yo decía, pero ¿y por qué me habla del trabajo? Yo pensaba que iba a encontrar un hombre completamente derrotado, con los brazos abajo. No me hable nada, hermano Harold, si en este momento tengo un dolor terrible. Y de pronto, este hermano, cuando estábamos conversando, me dijo lo siguiente: hermano Harold, Dios es fiel. Dios es fiel. Y literalmente, como dice la escritura, fue como si una espada me hubiera atravesado. La palabra de Dios es una espada de dos filos. No atiné a nada. Me dejó inmóvil, totalmente descolocado, enmudecido. Quedé así, hermano. Dios es fiel, hermano. Y me comenzó a contar en forma breve su historia de que él había salido del alcoholismo, que Dios lo había restaurado su matrimonio y también que él había devuelto a la iglesia. Y finalmente él me dijo, ¿no se da cuenta, hermano, lo que Dios ha hecho por su vida? Dios lo salvó, hermano. Jesús murió en la cruz por usted y por mí. A lo mejor hay personas que dicen que yo no siento dolor por la muerte de mi hijo, pero el dolor lo llevo acá adentro, hermano. Pero tengo un contentamiento porque sé que un día voy a volver a reencontrarme con mi hijo. Pero la vida continúa, hermano Harold, y tenemos que esforzarnos. Y yo me aferro a las promesas de Dios, y Dios es fiel. Amén, le dije al hermano. Qué grande la fe, ¿no es cierto? Amén. Qué grande la fe, hermano. Un hombre que hace 5 años perdió a su esposa, después otro mazazo en la cabeza perdió a su hijo, pero sin embargo no se refugió en su dormitorio con una terrible depresión, sino que se aferró a las promesas de Dios y supo en el momento del dolor levantarse, creer en la palabra de Dios y seguir avanzando, no mirando para atrás. Qué grande la fe, hermano. Me hubiera gustado haberle dicho, pero había quedado tan para adentro. Necesitamos fe, hermano. Necesitamos fe todos los días. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando transitamos por la calle, cuando vamos en nuestro vehículo, cuando conversamos con algún amigo, con algún pariente, cuando hacemos trámites en la notaría, en el banco, en el supermercado, necesitamos fe. Podremos decir en esta hora, mi fe no depende de los acontecimientos sociales que están ocurriendo en Chile. Mi fe no depende de la inflación, no depende de la subida del dólar, no depende de los anuncios del presidente, no depende de que si se aprueba o no se aprueba la Constitución. Mi fe depende única y exclusivamente de Dios. Tu fe depende del Señor. No depende de las circunstancias ajenas. Yo recuerdo un pastor hoy día me dio una lección, una cátedra en 2 minutos. Cuando estaba recién convertido, le informaba al pastor que me predicó el plan de salvación. ¿Sabe, pastor? Ocurrió esto en el país. Esto está sucediendo. Lo mantenía informado con las noticias. Y él un día me dijo, pero Harold, ¿qué me importa a mí lo que pasa? Si mi fe está puesta en Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. No en el pololo, no en la polola, no en el dinero, no en las riquezas materiales que hay en este mundo. Porque nosotros como seres humanos somos débiles, hermano.
y cometemos errores. ¿Le diremos eso al Señor? ¿O también le diremos al Señor, Señor, aumenta mi fe? Como dijeron los discípulos, aumenta mi fe, Señor. Quiero una fe genuina, quiero una fe verdadera, la fe de nuestro Señor Jesucristo, que imponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Esa fe me hará crecer en la experiencia cristiana. Esa fe me hará derrotar a los gigantes de este mundo. Con esta fe podré salir adelante. Con esta fe podré abrazar a mi madre, podré abrazar a mi padre. Necesito fe. Necesitamos fe todos los días. Sin fe no podemos salir hacia adelante, hermano. Necesitamos la fe del Señor. La fe de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a orar en esa dirección. Vamos a pedir por fe. Yo no voy a pedirte, Señor, cosas materiales, porque lo que realmente necesito es fe. Es fe para sobrellevar las aflicciones, para sobrellevar las pruebas, para sobrellevar los acontecimientos dolorosos. Es fe para agarrarme de tu mano y no soltarme, Señor. Porque si tú no me sueltas, yo voy a continuar hacia adelante y voy a llegar al final de la carrera con los brazos en alto. Fe, confianza en Dios. Confianza en Jesús. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Vamos a estar orando por esta palabra. Gloria a Jesús. Y después, como de costumbre, vamos a hacer una invitación para que aquella persona que tal vez se considera que su fe está debilitada o está disminuyendo, o que tiene que enfrentar muchas cosas difíciles en la vida y de repente se viene abajo por cualquier situación, en esta hora váyase con fe a su hogar, váyase con fe. Dejemos atrás los pensamientos, dejemos atrás todas esas cosas que de pronto a lo mejor te están diciendo no ores, no pases adelante. Pero si tú dices en esta hora voy a pasar adelante, yo necesito fe. Yo necesito que tú me hables, Señor. Necesito que tú resuelvas ese problema que yo no puedo resolver porque soy un ser humano. Pero para ti ninguna de las cosas son imposibles. Y quiero servirte, Señor. Quiero servirte. Quiero servirte, Dios. Vamos a estar orando y después nuestro hermano nos va a estar guiando en una alabanza, en una adoración. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, oh Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Porque tú vives y reinas para siempre. Padre, hoy ha sido un día de victoria. Ha sido un día de victoria, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra y cuando hablas por intermedio de tu palabra se rompen las estructuras humanas, se derriban los razonamientos o argumentos humanos y descansamos en tu palabra. En esta hora nos postramos delante de ti, se postra nuestro corazón delante de ti, porque hoy queremos que tú aumentes nuestra fe. Reconocemos que nos hace falta fe. Reconocemos que nuestras carencias no están personificadas en una casa o en un automóvil o en un crucero por el extranjero. Lo que realmente nos hace falta es fe. Porque es a través de la fe que te amamos. Es a través de la fe que se rompen las cadenas del yugo satánico. Es a través de la fe. Es a través de la fe que somos victoriosos. Amén.